Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 19 de julio del 2020 y estamos de regreso en nuestro estudio del libro de Filipenses, siguiendo el tema que Pablo dirige a los filipenses a través de esta maravillosa carta que hemos conocido como la Carta de la Alegría. Si usted ha estado con nosotros desde el principio, recordará que este es el tema principal de esta carta dada a los filipenses por inspiración del Espíritu Santo. Hemos estado hablando desde hace 2 semanas, ya en el capítulo 4, acerca de lo que Pablo va a dirigirnos en la inspiración del Espíritu Santo para el cierre de esta carta. Y vamos a continuar el día de hoy en este tema. Voy a leer Filipenses 4, versículos del 1 en adelante hasta el versículo 9, porque vamos a regresarnos a los primeros versículos para ir viendo algunos otros temas. Sé que la semana pasada vimos el versículo 11, pero vamos a regresarnos a los versículos del inicio para poder continuar con los temas. Si pudiéramos ponerle algún título a esta predicación, sería estabilidad espiritual. Así que vamos a leer y después vamos a orar. Dice Filipenses 4:1. Por eso sigan así manteniéndose firmes en el Señor, mis estimados hermanos. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Ustedes son mi alegría y mi orgullo. Suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor, y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, que les ayudes, pues ellas lucharon conmigo, Clemente y mis otros compañeros, para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de la paz estará con ustedes. Oremos. Dios, queremos pedirte en este momento que nos permites estar junto a través de este medio, que cuando, Señor, estemos en tu palabra, tú nos enseñes, nos permita, Señor, crecer, madurar y podamos de esta forma, Señor, crecer para glorificar tu bendito y santo nombre. El día de hoy te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra y a través de este medio, Señor, meditar en ella. Te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres, Señor, misericordioso, porque nos has cuidado un día más y te agradecemos por ello. Te pedimos, Padre, que traigas a nuestro corazón la fortaleza, Señor, la fe, la templanza que necesitamos para el día a día. Gracias por tu palabra, por la iglesia, gracias por que nos permites, aun cuando no estamos juntos, estarlo de esta forma, escuchar y saber que hay otros que escuchan también y saber que hay otros que, Señor, atienden a tu llamado cuando tú nos convocas a través de este medio para meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos por aquellos que conocemos, que amamos, para que también ellos te busquen con todo su corazón. Gracias por la oportunidad de conocerte, gracias por darnos todo lo que nos has dado y por dar dirección a nuestra vida, que antes estaba sin dirección. Gracias por tu amor y tu perdón, gracias por la libertad que ahora tenemos. Te pido por mis hermanos, Señor, que los bendigas, los fortalezcas, a donde quiera que estén, a donde quiera que se encuentren, vayan o con quien quiera que se encuentren, Señor, bendíceles, ayúdales en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oramos por nuestras autoridades y te pedimos por ellos, te pedimos que les des sabiduría, que los orientes, que les hagas entender y les hagas, Señor, Padre, siervos para tu gloria y tu honra, Señor, para que las cosas que tú quieres que se realicen, Señor, como siempre se hace, se hagan, Señor. Gracias por el gobierno federal, estatal y por el gobierno municipal y por lo que estás permitiendo en estos tiempos en nuestra vida y lo que estamos, Señor, viviendo en estos tiempos tan extraordinarios, Señor, como antes no se habían visto. Gracias por cuidarnos y por darnos tu protección en Cristo Jesús. Amén, Señor.
El día de hoy hablaremos de la estabilidad espiritual, como les decía yo hace un momento, y tomando esta pequeña frase del versículo 1 donde leemos manteniéndose firmes en el Señor, como el tema de este maravilloso pasaje es que vamos a iniciar este estudio. En nuestra sociedad admiramos a alguien que se mantiene fiel, que se mantiene firme en lo que creen y admiramos a las personas que son estables frente a la presión, que son resueltas, inquebrantables, intransigentes, valientes, audaces. Tendemos a admirar a las personas que no pueden ser compradas, que no pueden ser sobornadas, que no son intimidadas y no son derrotadas. En general creo que tenemos admiración por ese tipo de personas y eso es lo que le llamamos o conocemos comúnmente como integridad. Y hay algo muy admirable en ese tipo de carácter en el humano. Es ese tipo de estabilidad heroica. Lo aplaudimos. Buscamos que ese tipo de personas sean nuestros modelos y nuestros ejemplos y nuestros líderes. Y sí, de hecho, el coraje de la convicción, la integridad, la credibilidad, una postura firme que no compromete la verdad, es admirable entre los miembros de nuestra sociedad, pero cuánto más esencial es para nosotros los cristianos. Después de todo, el mismo término cristiano se relaciona con una identificación con Cristo. Y Cristo fue el más firme, la persona más valiente que alguna vez vivió. No se comprometería, no se iba a desviar de la verdad nunca. Nunca pudo ser comprado, no se vendería, por supuesto. Y Él es el modelo de valiente integridad. Y aquellos de nosotros que nombramos el nombre de Cristo deberíamos saber algo de este tipo de estabilidad, ese tipo de firmeza, de constancia. Y eso es precisamente lo que afirma el Nuevo Testamento, porque en repetidas ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento los cristianos están llamados a mantenerse firmes una y otra vez de varias maneras diferentes. Estamos llamados a no dudar, a no ser inestables, a no ser como las olas del mar que son arrojadas de aquí para allá. Alguna vez has estado frente a la playa, seguramente. Y si no, bueno, a lo mejor lo has visto en alguna película o en algún capítulo de algún programa en la televisión. Las olas llevan y traen, ¿no? Van y vienen. Dice la Biblia que no seamos así, sino que debemos ser firmes y mantenernos como ese faro que está en medio, que aun cuando el oleaje viene, lleva y trae, está firme, es de una sola pieza. Se nos dice que somos y que seamos valientes y que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses, acompáñeme a la escritura de Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, está hablando Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando nuestro buen orden y, escuchen, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Supongo que cualquiera de nosotros que conoce a Cristo personalmente admitiría el hecho de que desearíamos que nuestra fe fuera más fuerte de lo que es. Creo que es el sentir de todo cristiano sincero, ser una persona con una fe inquebrantable, una fe fuerte. Ninguno de nosotros estaría de acuerdo con la idea de tropezar, tambalearse en nuestra experiencia espiritual y sin embargo es de hecho la experiencia de muchos de nosotros. Todos desearíamos ser firmes y fuertes, como lo dije. No creo que queramos ser víctimas de las dificultades, no creo que queramos ser golpeados por los problemas en la vida. No creo que queramos ser derrotados por la tentación, el ataque del mundo, la carne y el enemigo de nuestras almas para hacernos tropezar y hacernos caer en el pecado. Creo que quisiéramos ser como el apóstol Pablo, que vio el pecado en su vida y lo odió, diciendo, no quiero hacer esto. Creo que a todos nos gustaría mantenernos, como hemos dicho, firmes y fuertes. También debemos reconocer que no será fácil, porque estamos en una guerra. Somos soldados y hemos sido llamados a esa batalla. Es por eso que en este término del versículo 1, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, habla de mantenerse firme en el Señor como un término militar, porque estamos en servicio militar espiritual, en conflicto con el enemigo. Entonces, todos podríamos decir, bueno, sí, agradezco la exhortación a mantenerme firme, a ser fuerte, a ser valiente, estable, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo alcanzar ese tipo de estabilidad? Bueno, mira, de hecho, si miras a los cristianos que te rodean, podrías asumir que algunos son más estables que otros y estarías en una suposición correcta.
¿No te parece? ¿Conoces a alguien que de repente dices, híjole, yo creo que ese cristiano, ese hermano, esa persona que conozco, tiene una fe muy grande, muy fuerte? Seguramente conoces a alguien así. Por el otro lado, puedes ver a otros y dices, híjole, creo que a esa persona le falta un poco más de confianza en el Señor. Algunos parecen muy estables, algunos parecen muy inestables. Y luego está como que en medio el tipo de diferentes grados de estabilidad. Muchas personas pueden pensar que son inestables porque así es su carácter, porque lo heredaron de sus padres, pero la verdad es que no tiene nada que ver con la herencia. Esto no es genético, esto es espiritual. No hay ningún misterio real en comprender por qué las personas son inestables en las cosas espirituales y algunas personas son más estables, son muy estables. Porque algunas personas son inmaduras, algunas personas son muy maduras, porque algunas personas colapsan bajo pruebas, bajo tentación, otras soportan pruebas, otras soportan la tentación con la victoria. ¿Por qué algunas personas aparentemente siempre son derrotadas y otras siempre triunfan en Cristo? No hay ningún misterio real en esto, es solo un problema que puede resolverse mediante el desarrollo, escuche, de la estabilidad espiritual que viene a través de ciertos principios. El proceso está claramente aquí escrito en la palabra de Dios. Vuelvo a leer Colosenses 2:5. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu y me siento muy feliz de saber que ustedes, puede hasta subrayarlo, estoy leyendo otra versión, tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte. Esto se asocia con una buena disciplina. La buena disciplina se convierte en una vida estable. Entonces, debes entender que para ser espiritualmente estable y no ser derribado por todas las cosas que se te presenten, ya sea persecución de personas hostiles o tentaciones de Satanás, de la carne, o si son pruebas, problemas en la vida en este mundo caído, lo que sea, hay principios que te permitirán fortalecerte. Por eso sigan así. Vuelvo a leer lo que leímos en el versículo 1, manteniéndose firmes en el Señor. Ahora déjame hacer una pauta aquí. Tal vez te estés preguntando, pero si la semana pasada hablamos ya del versículo 11 y hablamos de estar satisfechos y de estar contentos. Bueno, déjame decirte que pues el Señor me guió y lo digo con mucho respeto y con profunda humildad, di ese tema y tal vez me adelanté, pero estoy seguro que era para alguien. Sirvió mucho para mí. Estoy seguro que sirvió para ti también, porque es palabra de Dios. Así que no tengas conflicto en que si fuimos al 11 y hoy nos regresamos al 1. Eso ya pasó. Vamos a concentrarnos en lo que dice aquí, manteniéndonos firmes en el Señor. Pablo introdujo el principio básico de mantenerse firme con la pequeña palabra así. Eso significa que de esta manera, así, de esta manera, se mantienen firmes en el Señor. Y luego describe cómo hacerlo. Les está diciendo a los filipenses, si van a ser firmes en el Señor, cristianos fuertes, resueltos y estables, así es como deben hacerlo. Y luego, comenzando en el versículo 2, les da una serie de principios. Y estas son las cosas que producen estabilidad espiritual. Y vamos a ver una comprensión cada vez más enriquecedora. La semana pasada hablamos del contentamiento, de la satisfacción. Espero que lo recuerdes y no te moleste que nos hayamos brincado algunos versículos como te dije reciente. Consideremos un nuevo principio o otro principio más. Así es como debes ser espiritualmente estable. Cultivar la armonía o la paz en la comunión del amor. Este es otro principio. Así es como debes ser espiritualmente estable. Cultivando armonía o paz en la comunión del amor. Déjame tratar de explicarte. La búsqueda de la estabilidad espiritual depende en cierta medida de las asociaciones que tenemos. Por experiencia propia, y estarás de acuerdo conmigo, como dice el dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Cuando te juntas con personas que piensan como tú y aman lo que tú amas, te entienden y comprenden lo mismo que tú. Eso ayuda a fomentar en tu vida una estabilidad espiritual. De eso se trata la iglesia. Se trata de personas que sostienen a otras personas. Se trata de responsabilidad, se trata de cuidar, se trata de amor mutuo, armonía y paz.
Se trata de tener nuestras vidas tan entrelazadas que podamos apoyarnos unos a otros y sostenernos unos a otros, apoyándonos unos a otros, restaurándonos unos a otros cuando uno ha caído. Y eso es precisamente lo que piensa el apóstol Pablo en los versículos 2 y 3 de Filipenses 4. Suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo. Clemente y mis otros compañeros para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Pablo identifica un problema en la iglesia. En términos claros, nombra a dos mujeres que son el problema. Y luego nombra a una persona para ayudar a resolver el problema. Es muy específico. Y lo que él busca aquí es la unidad en la iglesia, la armonía en la iglesia. Verás, no estamos exentos de tener desacuerdos en muchos niveles de la vida en la iglesia que amenacen la estabilidad. Déjame darte una idea muy simple. Cuando una iglesia es generalmente inestable, cuando hay un conflicto en una iglesia de alto nivel, cuando hay un conflicto en una iglesia de alto nivel, generará esta inestabilidad en toda la iglesia y la gente será víctima de esa inestabilidad. Por otro lado, donde hay unidad, armonía y paz en su conjunto, las personas disfrutan de la estabilidad que les proporciona a todos. Nosotros lo hemos vivido como iglesia. En un tiempo, un momento donde algunos hermanos tenían un problema entre ellos y tuve que hablar con ellos y algunos de ellos decidieron irse de la iglesia. Esto sucede. Esto es muy común y debemos cuidarnos. Y aquí Pablo lo sabe y sabe que estas dos mujeres tienen un conflicto importante en esta iglesia y que puede amenazar la estabilidad espiritual de los creyentes en todo. Así que la congregación tiene que estar atenta, porque caerán en todo tipo de pecados, espíritu de división, de crítica, actitudes negativas, amargura, venganza, hostilidad, falta de perdón, de orgullo. Y Pablo lo sabe, recuerda que está inspirado por el Espíritu Santo. Lo hemos experimentado. Algunas personas han ido por lo mismo, se han ido por lo mismo de lo que estamos hablando aquí, como te dije. Pero ¿qué sucede? No quisieron reconocer, no quisieron perdonar y pensaron que cambiándose de iglesia se acabaría el problema. Pero ellos son el problema, porque no hay estabilidad en sus vidas. Pablo sabe que cuando las personas hacen las paces y hay armonía, amor entre los hermanos y cultivan la relación de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo llama Pablo, hay estabilidad y fortaleza en la iglesia. Es como si la fuerza general se convirtiera en la fuerza individual. Pero hubo personas, ha habido y habrá personas que no lo quieran así. Imagínate qué bendición habría sido que se hubieran perdonado, que hubieran dicho de manera humilde, sí, reconozco, he sido orgulloso, he tenido falta de perdón y te pido que me perdones. Y lo hubieran reconocido y todo hubiera quedado. Estarían ahí, pero no, se han ido, han estado brincando de una iglesia a otra y siguen teniendo ese problema y lo tendrán hasta que no traten eso con el Señor. Cuando sabes que eres amado y cuando has hecho compromisos de amor con otras personas en el cuerpo de Cristo, cuando sabes que las personas de la iglesia se preocupan por ti, oran por ti, cuando eres ayudado, alentado, alimentado y tú haces lo mismo, entonces hay estabilidad. Hay muchas personas en las iglesias que no tienen eso, se tambalean y se derrumban porque el entorno en el que se encuentran no es de apoyo, no es sostenible. Debemos apoyar a los débiles, debemos levantar a los caídos, restaurar a los quebrantados, a los que son alcanzados por el pecado. Debemos demostrar amor en el trabajo, en la estabilidad de la iglesia. Ese es el llamado aquí. Recuerda que la estabilidad espiritual está relacionada con las actitudes que tienes. No está relacionado con las circunstancias. Está directamente relacionado con cómo piensas, cómo reaccionas a lo que sucede en tu entorno. Y si aprendes a reaccionar adecuadamente, tendrás estabilidad espiritual. Y si no lo haces, no lo tendrás. Pablo nos va a enseñar aquí cómo pensar. De hecho, cuando finalmente llega al versículo 8, dice, deja que tu mente se concentre en estas cosas y da una lista de cosas que acabamos de leer al principio. Es como pienses lo que trae, es como pensar para traer esa estabilidad espiritual. Ahora, no es como pienses de ti, no es como pienses en tu problema, es como piensas en Dios lo que controla tu estabilidad espiritual. Todo se resuelve solo en tu teología, es decir,
en el conocimiento que tienes de Dios, y la forma en que piensas acerca de Dios controlará tu vida espiritual en cada dimensión. Es por eso que es tan importante, porque hay quien piensan de Dios cosas mal informadas. Y es por eso que hay que poner tanta atención y crecer espiritualmente. Y podemos ver como algo que pudiera parecer tan superficial, es algo que Pablo lo menciona. Reúneme a estas dos mujeres. Te diré por qué, porque entendió cómo la discordia es igualmente una amenaza mortal para la vida de la iglesia. Robará a una iglesia su poder y destruirá su testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas personas hay en las iglesias que no creen que el pleito entre hermanos de la iglesia sea importante o entre vecinos y están peleados con medio mundo? Ah, pero eso sí, el domingo ahí están levantando sus manos bien santos. Los enemigos de Cristo están dispuestos a encontrar cualquier ventaja con la que puedan desacreditar a la iglesia. Y la discordia y las luchas internas de la iglesia es una que usan con frecuencia por nuestra inestabilidad. Mira cómo esto se dice en cristianos y mira, esta persona no se lleva con esta persona, no se pueden ni ver y ahí están en la iglesia y nos están nada más checando. Esto podría ser devastador para el testimonio de los filipenses. Estaban bajo la lupa de una cultura pagana. La discordia, la desunión, el conflicto a nivel de la iglesia podría haber devastado la integridad de su testimonio y aparentemente estaban realmente muy cerca de eso. Filipenses 1:27. Recuerda que Pablo escribe y dice, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. En otras palabras, les está diciendo, tienen que ser fieles a lo que creen. Tienen que vivir unas vidas dignas. Filipenses 2, versículo 2 en adelante. Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que a sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Obviamente hubo alguna discordia ahí. Filipenses 2:14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Indica que estaban refunfuñando, espero que entiendas esa expresión, y discutiendo sobre cosas. Eso tuvo que parar. Ahora tal vez se enfoca un poco más directamente en el problema. Aquí hay dos mujeres que aparentemente liderean dos facciones de discordia en la iglesia y él dice, quiero instar a estas dos mujeres a vivir en armonía en el Señor. No sabemos mucho sobre estas mujeres, pero déjame decirte lo que podemos suponer de este versículo y los antecedentes. Bueno, número uno, el problema de estas dos mujeres no era un problema o un tema doctrinal. No fue un debate sobre doctrina, o él lo habría resuelto en dos patadas. Se habría puesto del lado de la verdad y hubiera de manera clara dicho el otro está equivocado. No tenía nada que ver con la realidad en términos de verdad. Y ese suele ser el caso en el conflicto de la iglesia. Tiene que ver más con la opinión individual que con la doctrina. Dos, estas dos mujeres eran miembros de la iglesia. Están teniendo algún tipo de conflicto personal que no está relacionado con la doctrina, porque un hereje tiene que ser expuesto y eliminado. No estamos hablando del error doctrinal aquí, estamos hablando de dos mujeres que no pudieron llevarse bien entre sí. Habían tomado partido, causaron un conflicto. Eran mujeres amadas que estaban teniendo un impacto y que tenían problemas entre ellas y había que resolverlo. Así que Pablo dice en el versículo 3 que anteriormente estaban trabajando con él en la lucha del Evangelio. Y es muy posible que estuvieran entre las mujeres que estaban junto al río en Filipos cuando Pablo llegó por primera vez y comenzó la iglesia. Recordarás que cuando él vino a Filipos no había sinagoga y la razón es que él siempre iba a la sinagoga y predicaba primero a los judíos, los ganaba para Cristo y luego ponía a los judíos que se habían convertido
de su lado y evangelizaban a los gentiles de la ciudad. Pero cuando llegó a la ciudad de Filipos, no había sinagoga. La razón, nos dice la historia que se necesitaban por lo menos 11 hombres judíos para poder juntarse y que se pudiera construir una sinagoga. Eso nos hace entender que no había ni siquiera 11 hombres judíos que vivieran en esa ciudad, por lo tanto no había una sinagoga. Al no encontrar una sinagoga en la ciudad, Pablo sabía que los judíos, pocos que hubiera en la ciudad, fieles a la tradición, se reunirían para adorar a Jehová Dios junto al río. Eso es una tradición que viene de muchos años atrás, cuando ellos eran cautivos en otro país. No tenían una sinagoga oficial. Entonces Pablo llega a la ciudad, al no ver la sinagoga, se va al río. Y en el río encuentra a unas mujeres. Y ahí les empieza a predicar a estas mujeres. Ahí es donde comienza la iglesia, con ese ministerio del Evangelio para estas mujeres. Y es muy posible que entre estas mujeres estuvieran estas dos, Evodia y Sintique. No lo sabemos con precisión, pero sabemos que estaban creando estragos porque no mantenían un mutuo amor por los demás y necesitaban que se les recordase el hecho de que al ser orgullosas en lugar de ser humildes, se servían a sí mismas en lugar de servir a los demás. Ahora, notarás que él dice, vivir en armonía en el Señor. Y esa es la esfera de todo. Si simplemente se arreglan con el Señor, resolverán el problema. Dos personas que están bien con el Señor estarán bien entre sí. Puedes verlo en el matrimonio, ¿no es cierto? Si estoy caminando en el Espíritu y estoy bien con el Señor, y tú estás caminando en el Espíritu y estás bien con el Señor, nos llevaremos muy bien, no habrá problema. Ahora, amado, esa es parte de la estabilidad espiritual en la iglesia, es ayudarnos unos a otros. Y él le dice a los filipenses, permanezcan firmes. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que ayudarse unos a otros. Tienen que ser pacificadores, cultivar armonía todo el tiempo, armonía en la comunión del amor, que produce un ambiente de estabilidad, de apoyo mutuo. Si no haces eso, si eres uno de los que deja un rastro de conflictos, estás generando inestabilidad en la iglesia. Medita un poco en cómo eres. Medita un poco en las relaciones que tienes. Si eres de las personas que tienen muchos conflictos con todas las personas que están a su alrededor, no creas que las personas están mal, ¿eh? El que está mal eres tú. Recuerda que si una persona te dice que tienes espalda de caballo, no le hagas caso. Si dos personas te dicen que tienes espalda de caballo, no hagas mucho caso. Pero si tres personas te dicen que tienes espalda de caballo, ve a verte al espejo. Y si cuatro te dicen, entonces cómprate una silla de montar. La verdad es que muchas veces creemos que son nosotros cuando somos nosotros. Ahora mira lo que dice Pablo acerca de ellas. Esas mujeres que han compartido mi lucha en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Bueno, podría decir que eran parte de ese grupo original que pasó por la dificultad de empezar algo. Y quiero decir que fue una lucha hacer crecer esa iglesia ahí en Filipos. ¿Te acuerdas? ¿Dónde terminó Pablo en Filipos? ¿Dónde lo pusieron por predicar? En la cárcel. ¿Y qué pasó esa noche cuando estaban encerrados en la cárcel? Se pusieron a cantar. ¿Recuerdas? Está Pablo y Silas cantando himnos a Dios. Y en el medio de la noche dice la escritura que vino un terremoto y lo soltó. Las cadenas fueron sueltas. Y como resultado, el carcelero y toda su familia se salvaron. Y muchas otras personas se salvaron y así nació la iglesia. Bien pudo haber sido que estas dos queridas mujeres estuvieran realmente ahí y fueran parte de ese comienzo temprano de la tremenda lucha espiritual en Filipos para despegar esa iglesia, para hacerla crecer. No fue fácil, no es fácil hacer crecer una iglesia. He tenido la dicha de estar en por lo menos dos o tres que han comenzado y he visto con mucho placer, mucho gusto, y lo digo con humildad, ver cómo crece. Ahora estamos. Tú puedes ver alrededor cuando estamos juntos, y esperemos que estemos juntos pronto otra vez, que somos pocos, pero así son los comienzos. Había un gran precio que pagar en la vida de las personas que eran fieles al ver que esa iglesia comenzaba. Y esas eran mujeres únicas. Y señala el hecho de que a veces las mejores personas, las buenas personas, las personas fieles, pueden convertirse, escucha, en agentes del enemigo para inducir conflictos.
Ten cuidado de que no seas tú. Tenemos que protegernos de eso. El enemigo puede torcer y pervertir a cualquiera de nosotros que crea que tiene una causa noble para convertirse en agente de discordia si no somos sensibles. Y él dice, quiero que ayudes a estas mujeres que han compartido mi lucha para hacer avanzar el Evangelio. Y luego, para no dejar nadie afuera, dice, y el resto de mis compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. En otras palabras, están en el equipo, son creyentes, son siervos, son fieles servidores, son trabajadores. No son los únicos, pero sus nombres están en el libro de la vida, que por cierto es el registro donde Dios guarda los nombres de todos los redimidos. Pablo dice, todos hemos estado trabajando juntos, hemos estado luchando y todos nos hemos esforzado y hemos intentado ser usados por Dios para construir la iglesia. Y ahora de repente estas dos mujeres acaban de entrar en una discordia que amenaza la estabilidad en todo este asunto. Así que él escribe y dice, manténganse firmes en un solo espíritu. Los aman a todos, como debemos amarnos todos. Tiene que haber armonía, debe haber una unidad cálida, genuina y amorosa, porque eso crea un ambiente de estabilidad. Cuando se fractura eso, la iglesia se vuelve inestable. Cuando hay discordia en una iglesia, la gente se vuelve inestable. Empiezan a caer y caer por todas partes. Las actitudes se vuelven malas, hay un negativismo, hay amargura, hay falta de perdón, y esto aumenta, la hostilidad entra en juego y existe una tremenda vulnerabilidad personal e individual cuando hay discordia colectiva. Así que ser espiritualmente estable significa que debo buscar la paz, ser un pacificador. ¿Recuerdas que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores? Quiero y debo buscar la armonía amorosa en la iglesia. Quiero ser alguien que ayude a las personas a resolver un conflicto, porque así es como se crea un ambiente espiritual estable. Déjame darte una palabra para resumir todo. Amor. Debemos construir ese vínculo estabilizador de amor en la iglesia. Debemos desear ser espiritualmente estables, buscar el amor en todas las relaciones, conseguir la paz, la armonía y la unidad. El segundo punto del que podemos hablar un poco es de regocijarnos en el Señor siempre. Y en caso de que no estuvieras escuchando, nuevamente digo, regocíjate. El segundo principio de la estabilidad espiritual, o para mantener la estabilidad espiritual, es mantener un espíritu de alegría. Esa es la fuerza tremenda de tu propio equilibrio espiritual. ¿Por qué? Porque tendemos a ser víctimas de nuestras circunstancias. Si tengo éxito en mi trabajo, si mis relaciones son lo que deberían ser, si hay calma en mi vida y todo va como me gustaría, si todo está en una especie de modo pacífico externamente, entonces, dicen algunas personas, tengo alegría. Pero si las cosas comienzan a desintegrarse, entonces lo pierdo. Eso no es absolutamente lo que está diciendo. ¿Cómo puedes mandarle a alguien que se regocije? Bueno, simplemente no puedes. ¿Cómo puedes ordenar eso? Te diré por qué no puedes. No dice alégrate, dice alégrate en el Señor. No puedo alegrarme en mis circunstancias todo el tiempo. No puedo alegrarme en mis circunstancias la mayor parte del tiempo. No puedo alegrarme en la gente, en el éxito. Eso va y viene también. Prefiero regocijarme en el Señor, porque Él es de una sola pieza. Él no cambia. Él no va y viene. Él se queda firme. Él nunca vacila. No importa cuáles sean mis circunstancias. Eso es lo que dije al principio, ¿recuerdas? Dije que la estabilidad espiritual está directamente vinculada a cómo piensas acerca de Dios, o más bien cómo piensas acerca de Dios. Eso es exactamente lo que es. Me muestra una persona estable en medio de cualquier situación y eso viene a través de buscar la alegría en el Señor. Muéstrame una persona estable en medio de cualquier situación y te mostraré una persona perfectamente sintonizada con un entendimiento de Dios que supera cualquier circunstancia. Él sabe que Dios está más allá de todo eso. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces has estado en medio de situaciones difíciles? Y cuando tú te concentras en el Señor y cuando tú recuerdas todo lo bueno que Él ha sido contigo,
empieza a inundar tu corazón una paz. Y empiezas a darte cuenta que no importa lo que pase, estás convencido de que Dios es bueno y que te cuida. Y eso hace que tú veas las circunstancias desde otra perspectiva. Por eso estoy convencido profundamente de que estas personas que tienen problemas y problemas y problemas y problemas y siempre están preocupadas por esto y aquello y luchan con todos sus pequeños problemas en esta vida y siempre están corriendo buscando una solución rápida en algún lugar, un libro, un seminario, un consejero, un psiquiatra, lo que sea para obtener la solución rápida, sería mucho mejor si alguien los pusiera en un cuarto cerrado, en algún lugar, y deslizara la comida por debajo de la puerta y simplemente los dejara ahí hasta que memorizaran el libro de los Salmos. Y luego al final de eso pudieran salir. Te aseguro que sabrían tanto sobre Dios que sería irrelevante lo que sucediera a su alrededor. Pero queremos tener todas las soluciones para todos los problemas. Lo que te estoy queriendo decir es que muchos de nosotros nos enfocamos en los problemas y no nos concentramos en el Señor. ¿Por qué crees que Dios les dio los salmos al pueblo de Israel? ¿Por qué crees que pusieron en forma poética esos salmos? Para que puedan ser fácilmente memorizados. ¿Y por qué crees que les pusieron música? Para que puedan ser fácilmente recordados. Para que se pudieran cantar como un himno, para profundizar su teología y entonces conocer más a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Digo, no canto muy bien. Eso no importa. Lo que importa es que puedo recordar eso. Por eso están en canciones y son himnos. Para que cuando tú sepas quién es el Señor, todo lo demás va a parecer bastante insignificante. Entonces te regocijarás en el Señor. Si no sabes mucho acerca del Señor, es difícil alegrarse. Si sabes mucho acerca del Señor, no es demasiado difícil alegrarte. La iglesia primitiva incluso se regocijó cuando fueron considerados dignos de sufrir por ese nombre. ¡Qué privilegio! Esta alegría continua y habitual debería marcarnos, regocijarnos en el Señor siempre y siempre. Y lo repito, regocíjate en el Señor. Y es nuestro conocimiento de Él lo que nos hace alegrarnos. Hay paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿De qué tienes que alegrarte? Permíteme sugerirte algunas cosas al pensar en el Señor. Bueno, ante todo, antes que nada, puedes alegrarte en quién es Él. Él es soberano sobre todo. Realmente no puedes robarme alegría cuando me doy cuenta de que Dios está a cargo de todo. Él está a cargo de todas las circunstancias. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? La verdad más grande acerca de Dios es que Él es soberano. Él está a cargo de todo. Nada sucederá fuera de su control. Él lo controla todo. Absolutamente todo. Qué consuelo hay en eso, ¿no? El saber que estás en manos de aquel que controla todo. Pero además de que Él controla todo, Él sabe las palabras que dices antes de que las digas. Él sabe cómo vas a caminar. Y Él sostiene cada parte de tu vida en control absoluto y total. Qué tremenda verdad. Y cuando te das cuenta de que Dios te ama, de que Dios es sabio, de que Dios tiene una comprensión infinita en cada vicisitud, cada aspecto de tu vida, es un enfoque completamente diferente. La vida cobra otra perspectiva al entender esto. Una cosa es saberlo, leerlo, y otra cosa es creerlo con todo tu ser. Si puedes, más adelante, después de esta pequeña reflexión que estamos teniendo el día de hoy, lee el Salmo 139, medítalo y vas a ver cómo eso va a crear en ti alegría. Piénsalo de esta manera, porque tengo una alegría indescriptible. En primer lugar, porque todo en mi vida está controlado por Dios. En segundo lugar, porque Dios me salvó, me hizo su hijo y me prometió que me daría una herencia con Jesucristo. Soy su hijo y le pertenezco y me alegro porque Jesucristo algún día vendrá para llevarme con él. Y Él está ahora mismo ahí preparando un lugar para mí, ahí a donde está. Me alegro de eso. Ahora, me regocijo porque mi Dios es capaz de suplir todas mis necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús. Me regocijo porque Dios me está utilizando para servir a otras personas que amo.
Qué privilegio. Además me regocijo porque Dios está usando mi vida para que otras personas puedan escuchar el Evangelio y ser salvos. Y Dios está usando mi vida y tu vida para que otros cristianos puedan ser alentados a amar a Dios más y servirle más fielmente. Y me regocijo porque disfruto del acceso instantáneo a Dios. ¿Sabes por qué tengo alegría? Porque la muerte es ganancia. La muerte no es el fin, amados, sino el inicio de una eternidad llena de Dios y nunca más de dolor. Así que en esos tiempos de pandemia, si un día o el día que me encuentre en la muerte, la miraré a los ojos y le sonreiré, porque sé que solamente es una mensajera que me va a llevar a Dios. Eso es ganancia. Por eso me alegro. Y cuando más entiendo a Dios, y cuanto más fuerte sea mi fe en Él y su plan inviolable, mayor será la profundidad de mi alegría. Cuanto más profunda sea mi alegría, más intocable será. No puedes llegar a mi alegría muy fácilmente, porque está arraigada como un niño que se aferra a los brazos de su padre, como un ancla en el fondo del mar, enterrada profundamente en mi confianza de quién es mi Dios y en sus promesas eternas para mí. Esa es la estabilidad espiritual. Dios tiene el control. ¿Por qué vacilaría en mi fe? Dios tiene control. ¿Por qué dudaría? ¿Por qué dudaría? ¿Cómo puedo dudar en un Dios que está tan claramente revelado en las Escrituras? La estabilidad espiritual está directamente relacionada con estas dos cosas. La estabilidad espiritual es el producto de una persona cuya vida está llena del amor de Cristo derramado en el exterior por el Espíritu que está dentro de él. Y la estabilidad espiritual pertenece a la persona que tiene una comprensión profunda del carácter de Dios y cuya comprensión se traduce en una fe real, que cree que Dios es el Dios que dice ser. Y en esas cosas se encuentra su estabilidad. Esos son los dos primeros. Hay más, pero eso será la próxima semana, si Dios permite. Espero que la palabra de Dios llene tu corazón y te anime y te ayude en estos tiempos tan difíciles, a donde en medio de todo podemos sonreír y decir, estoy firme en el Señor. Inclina tu rostro y oremos. Padre amado, te doy muchas gracias por ese tiempo en tu palabra, por permitirme, Señor, enseñarle a mis hermanos que escuchan tu verdad. Anímales, Padre, porque solo tú traes a nuestro corazón esa estabilidad espiritual, porque solo tú puedes darnos esa alegría, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no entiende porque no tiene el conocimiento de quién eres tú. Permítenos enseñarle a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros compañeros en el trabajo, a donde quiera que estemos y vayamos, que si tú estás con nosotros, como dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Permítenos vivir la vida de esta forma, que cuando la muerte toque a nuestra puerta y llegue por nosotros, que digamos, bienvenida, estoy listo, vámonos, porque no nos va a llevar a otro lugar más que a tu presencia. Es solamente una mensajera, es solamente un medio de transporte. Iremos, Señor, a tu presencia. Muchas gracias porque en ti podemos confiar. A ti sea toda la gloria, la honra y el reconocimiento, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Fortalece a mis hermanos, ayúdales. Aquellos que necesitan, Señor, un trabajo, provéeles. Aquellos que no tienen, Señor, dales. Aquellos que tenemos, permítenos ser bendición para otros. Y ayúdanos a amarnos, a respetarnos, a ser personas que tienen un vínculo de amor y de paz y de estabilidad. Y que nunca seamos, Señor, instrumentos de división. Que siempre seamos instrumentos, Señor, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, esta es la enseñanza de este día. Espero que les sirva y Dios bendiga a cada uno de ustedes que escucha. Tengan ánimo, que aunque las cosas parecen ser muy difíciles y aunque lo sean, Dios es bueno y Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Si Dios permite, nos volvemos a escuchar, o me vuelven a escuchar más bien, la próxima semana. Recuerde que estamos en contacto por el teléfono y que podemos y debemos
de repente hablarnos y saludarnos y checarnos cómo estamos, ¿no? Estamos a la orden, al pendiente, cualquier cosa, estamos ahí a la llamada. Muchas gracias por su atención.